Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel, dándole la bienvenida a esta nueva edición de Comunidad Minera. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora, donde estaremos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Empezamos rápidamente con los precios de los metales que son explotados en minas de la República Dominicana y el oro, que es el principal metal de exportación aquí en nuestro país, se cotizó, estos son los precios verajes, a $2.360 la onza. La plata tuvo un aumento de cerca de un 7% comparado con la semana pasada. Se cotizó a $30.40 la onza. Estuvo la semana pasada a 28,60. Tenemos el cobre a $4.40 la libra y el níquel a $7.80 la libra, un ligero aumento de unos 20 centavos comparado con el precio de la semana pasada. También tenemos el zinc. Aquí producimos zinc también en la mina de la empresa Corporación Minera Dominicana, Colmidón, localizada en el municipio de Maimón, en la provincia de Monseñor Noel, en el mismo centro del distrito central de la República Dominicana, donde se encuentra Farcondo, Colmidón y la mina de Pueblo Viejo. Tengo una noticia interesante para las comunidades de Monseñor Noel, y es que nos informaron esta semana de que el seguro médico de los pensionados de la mina de ferroníquel de Farcondo, en la provincia de Monseñor Noel, esta mina cesó de su producción en el mes de noviembre del año 2013 y automáticamente le suspendieron el seguro, especialmente la parte de las recetas médicas a los pensionados de esa mina. Esa mina estuvo en producción por 53 años en la provincia de Monseñor Noel y en Las Vegas, explotando ese yacimiento de ferroníquel. Y esa empresa está pasando, no sé si continuará o no sabemos si continuará, pero sí que está con dificultades económicas, para no decir que está quebrada. Y me parece de que se reactiven el beneficio de los pensionados de Farcondo, los beneficios del pago de la receta médica, que esos eran unos fondos que aportaban cerca 30,000 pesos dominicanos, tenían como límite todos los pensionados de Farcondo. Y nos enteramos, me informaron, mejor dicho, esta semana, que empezaron a honrar esos beneficios, el pago de la medicina de los pensionados de Farcondo. Y lo consideramos aquí en Comunidad Minera como una grata noticia, especialmente cuando ya hemos dado como por perdido de que esa empresa americana Níquel vaya a continuar operando aquí en República Dominicana. La probabilidad de que continúe son cerca de cero, para ser realista. Oye, ojalá no fuera así, pero tengo que decirlo. Pero en el lado positivo, tengo la percepción de que es el Estado Dominicano que está cubriendo esos costos. Así como lo informé a ustedes antes de que empezaran a pagar los salarios atrasados de los obreros y también la cesantía de los empleados de Farcondo, me parece que la mano del Estado está involucrada en esto. Y es un alivio para esa población de Monseñor Noel. Y eso le aplaudimos ese gesto a nuestro presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de que esté ayudando en cierto modo a esas poblaciones que están sufriendo el impacto del cierre de la mina de Farcondo. Por el otro lado, tenemos de que continúan los conflictos sociales en el proyecto de Barrick Pueblo Viejo. Según informaciones, videos que nos llegaron, también tuvieron en la prensa nacional, vemos que
la confrontación entre las poblaciones de Arroyo Vuelta, Lajas, Tres Bocas, El Naranjo y Arroyo Vuelta. Esas poblaciones van a ser reubicadas. Con la expansión del proyecto Barrio Pueblo Viejo se va a construir una nueva presa de cola en esa zona y todas esas personas tienen que ser reubicadas. El proceso de reubicación empezó, ya está bastante avanzado, ya hay algunas casas que ya han sido terminadas, algunas de ellas, pero ha habido confrontación porque hay, por varias razones. Por un lado me han dicho de que la empresa habla de consensuar y cuando se reúnen al final que toma la decisión en la empresa y no se apega a lo que se ha pactado dictatorialmente, ese por un lado. Por otro lado, que es lo peor del caso, es que hay 125 familias, yo había informado que eran 80 hace una semana atrás, son 125 familias que se han quedado fuera del proceso de reubicación. Y le han hecho bloqueo al tránsito a los vehículos de Farcondo, le han hecho demostración en el frente de la entrada de la mina de oro de Pueblo Viejo. Y la empresa, el diálogo continúa, pero parece que no quiere ceder. La empresa alega que ya cerró que ya no puede aceptar más. Y de aquí de Comunidad Minera, así le decimos, señores, en estos procesos de reubicación estamos conscientes de que hay personas que se benefician sin ser parte de los procesos. Pero también sabemos que hay casos en que hay personas que sí eran de la comunidad y quedan afuera por alguna razón. Es mejor de que entren 3, 4 que no pertenezcan, que no tengan el derecho a ser reubicados y no dejar a una familia, que no se quede una familia afuera, que no se le viole su derecho. Y eso es lo que le digo a la empresa Barrio Pueblo Viejo. Porque ya sucedió en el pasado, en el otro proceso que hubo, cuando vino Barrick en el año 2007, hubo un proceso de reubicación para construir la presa de Cola y Llagar, donde hubieron familias que eran de la zona y todo el mundo lo sabía, y cuando estaban en el proceso de negociación del valor de su propiedad, en este caso fue el Estado que hizo la reubicación, cerraron el proceso y esas familias se quedaron en limbo, violándose todo el derecho y no hay forma de que sean compensadas. Aunque los ministros que han pasado por Energía y Minas y funcionarios del Estado reconocen si es verdad, tienen derecho legal, se quedaron afuera y perdieron todo. Eso no puede repetirse, definitivamente no puede repetirse. Los conflictos sociales de la minería en Dominicana semanalmente ocurren 2, 3, 4. Recibimos este lunes informaciones de que en San Juan, sí, en San Juan de la Maguana, hay una periodista muy famosa de la zona, una joven periodista, Laura Merán, que fue agredida verbalmente por una persona familiar a uno de los que están dirigiendo la campaña de apoyo a que se explote la mina. Laura Merán es conocida en la zona por ser una periodista que es del grupo que se opone a la minería en el Valle de San Juan. Y le pedimos a los que están a favor de la mina, en este caso, de que sean prudentes y no dejen que las emociones, sabemos que se van a beneficiar económicamente, personal evidentemente, en este caso, que no se busca el bien común, lo que se está buscando es el bien personal. Por el punto de vista de Laura y su grupo, que están batallando contra esa empresa que quiere imponer de que se construya una mina de oro en la cuenca alta del Valle de San Juan. Que cojan la cosa con calma. O sea, si la mayoría del pueblo no quiere minería, pues que así se respete eso. No hay que estar ofendiéndose. Eso pudo haberse desencadenado en una situación
de violencia. Y por suerte que la periodista Laura Merán estuvo bien reservada y lo dejó que hablara y hiciera lo que quiera, y no fue contactaria de esa situación. Esas son de las situaciones. La otra situación que tenemos ahora también es en otro conflicto que se está en proceso, a inicio de desarrollo, es en la zona de Peralvillo. El Servicio Geológico Nacional, junto a una empresa geofísica llamada Petroseismic, me parece que es colombiana, quieren hacer un estudio geológico en la zona y las poblaciones de Yamasá, Peralvillo y Don Juan. No quieren que le hablen de minería, porque de que hablan de minería lo que piensan es en Barrick. Y es que sucedió que cuando tuvo el conflicto social con el tema de que Barrick quería imponer construir una presa de cola en la zona de Cuance, eso es en Yamasá, Barrick utilizó diferentes subcontratistas, compañías subcontratistas, y la disfrazaban como que eran estudios científicos, y lo que querían hacer era hacer el estudio técnico para la construcción de la presa. Pero se lo impidió la sociedad, la población se empoderaron y no le dejaron pasar los vehículos. Pues ahora estamos en el inicio, según informaciones que me dicen, quieren, los estudios sísmicos conllevan poner varios geófonos y ya empezaron el proceso y ya se han estado desapareciendo algunos geófonos para el estudio sísmico. El estudio sísmico se utiliza principalmente para la industria petrolera, pero en los últimos 15, 20 años, la industria minera está usando los estudios sísmicos de reflexión, que lo que te hace una radiografía del subsuelo. En minería se utiliza más bien cuando se está buscando extensiones de zona mineralizada ya identificada. Quieren ver qué tan lejos llega. No sabemos aquí en Comunidad Minera a ciencia cierta de que ese proyecto sea pagado por Barrick, pero conociendo el comportamiento de esa empresa minera, cómo trata de evadir, de que las comunidades que conocen que hay minería de una vez se empoderan y quieren impedírselo, pase lo que pase. El director del Servicio Geológico, Edwin García, muy amigo de nosotros aquí en Comunidad Minera y estuvo aquí hace unas 3 semanas, no creo que se preste para ese tipo de actividad como persona, pero no sé, el tiempo dirá. Va a haber, o mejor dicho, estamos grabando este programa hoy miércoles, el viernes va a haber una reunión con las comunidades en la zona de Peralvillo, donde conversarán entre el Servicio Geológico y la empresa Petroseismic. Conversarán con la comunidad explicándole más sobre el proyecto, pero ya hay una confrontación, ya lo único que no ha ocurrido hasta ahora es una demostración, ya eso es un conflicto social. Esperemos que no llegue a etapa de violencia y esperemos que sea verdad que esa empresa va a hacer un estudio científico, técnico, y no que sea una forma más de la que utiliza Barrick Pueblo Viejo para tratar de tomar informaciones en zonas donde las poblaciones no se lo permiten. ¿Y por qué ustedes creen que no se lo permiten? Especialmente en Monteplata. No es solo por el tema del medio ambiente, es que conocen muy bien cómo viven esas comunidades próximas a la mina y cómo la empresa desde que llegó, que le ofreció villas y castillas, desde que llegó Barrick Pueblo Viejo, prácticamente lo ha ignorado. Y la mejor forma de ver es qué se ha hecho en lo que se refiere al tema del aspecto social de la minería. En el proyecto Barrick Pueblo Viejo, la mejor forma es revisemos qué han hecho, qué aporte han hecho en lo que se refiere a salud, a educación y a obras de infraestructura en esas comunidades próximas a la mina. Y le diré que es mínimo. Esto es lo de siempre. Con el trabajo, le damos trabajo a 2 o 3 de la comunidad y ya eso es suficiente para ustedes. Y eso no debería ser así. Señores, es un ejemplo de
de que la minería, como se trabaja en el proyecto Barrio y Pueblo Viejo, su relación con la sociedad, como que no es justa, como que no se ve justicia social. Ellos se enriquecen, el Estado le da un poco de dinero con los impuestos y a las comunidades resuelvan como ustedes puedan. Señores, ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera y ahora vamos a pasar a dar inicio a la entrevista central con el economista Apolinar Veloz cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy trataremos un tema que ha generado mucha preocupación a todos los dominicanos, y es que nos ha tocado vivir nuevamente el proceso de una reforma fiscal. Una reforma fiscal en el pasado lo que significaba era aumentar los impuestos a todos y nunca se lograban los objetivos. Siempre decían que era para educación, que para salud necesita más recursos. Y sí, aumentan los impuestos, el gobierno crece más, pero no mejoran los servicios. Actualmente, pues, hablando francamente, las instituciones están funcionando quizá peor que hace cuánto fueron 8 años de la última vez que tuvimos una reforma fiscal. Y todo el mundo se está apretando los bolsillos diciendo esto no va a costar más, pero no significa que vamos a vivir o vamos a tener mejor servicio que lo que hemos estado recibiendo. Y es un ciclo que hemos estado viviendo los dominicanos. No importa qué gobierno sea, siempre vienen las famosas reformas fiscales que nos afecta a todos. Pues en el día de hoy hemos invitado al economista, profesor, investigador de INTEC, el profesor Apolinar Veloz, para compartir con él y nos diga una idea más o menos de en qué dirección es que va, nos dé su opinión de cómo pudiera sufrir menos el impacto que va a generar, el impacto negativo a la economía de todos los dominicanos. Saludos, Apolinar, bienvenido nuevamente a Comunidad Minera. Gracias por la invitación, Víctor. No, estuviste aquí hace un mes. Más o menos, sí. Y dije, no, tengo que traer a Apolinar Veloz a compartir qué esperamos de esta reforma fiscal. ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Nos van a pegar así igual? Y no vamos a tener, la clase media principalmente, no vamos a tener nada en retorno que mejore nuestra calidad de vida. Lo que me preocupa de la discusión es que hasta el momento conocemos sobre la reforma fiscal es que no hay ninguna referencia a qué está originando el cambio nuevamente de la estructura fiscal. Porque entre el año del 2012 y el año del 2020 hubo 5 reformas fiscales. Y uno se pregunta, pero ¿por qué ocurrieron? ¿Qué pasó? Ninguna de ellas pudo resolver el problema que efectivamente tiene la estructura fiscal dominicana. Pero obtuvieron los recursos. Obtuvieron los recursos, pero no resolvieron el problema. El asunto es el siguiente, de que los economistas que están tratando este problema no se preguntan para qué la reforma fiscal. Se están refiriendo fundamentalmente a la modificación de tasas de impuestos. La tasa de impuestos del ITEVIS, la tasa de impuestos el impuesto sobre la renta a las personas y a las empresas, y no están dedicando la atención fundamental a determinar cuál es el problema. Y yo quiero abundar en cuál es el problema de por qué necesitamos una reforma fiscal. No solo por el hecho de que haya déficit fiscal, porque déficit fiscal lo hemos tenido siempre, y endeudamiento lo hemos tenido siempre, aunque el ministro de Hacienda de esta administración
lo único que ha sabido hacer para resolver el problema fiscal, fundamentalmente de la diferencia entre ingresos y gastos, es coger prestado. Y la deuda ha crecido inmensamente durante este periodo, probablemente más que en los 2 periodos consecutivos que tuvimos administraciones PLDistas. Ahora bien, si nos referimos al origen, tenemos necesariamente que ver lo siguiente. Cada una de esas reformas siempre dijo que la presión tributaria era muy pequeña y había que aumentarla. Y cada vez que se hizo la reforma tributaria, la presión tributaria subió y sencillamente 2 o 3 meses después, un año después, esa presión tributaria volvió y bajó a los niveles que prevalecían antes de cada reforma. ¿Y a qué se debe esa baja? Eso se debe, yo quiero referirme a lo que se debe en un poquito de tiempo para referirme a otros 2 aspectos que también van en esa misma dirección. Por ejemplo, la elasticidad de los impuestos tributarios. ¿A qué me refiero con elasticidad de los impuestos tributarios? Es a la variación porcentual de los ingresos tributarios cuando varía porcentualmente el producto. Es decir, que cuando varía el producto, suben los ingresos. Aquí no ocurre eso. Aquí esa relación, esa elasticidad ingreso tributario producto es de 0.20. Es decir, que cuando crece el producto en 1, entonces sencillamente nosotros recibimos alrededor, vamos a decir que es $1, recibimos 20 centavos. ¿En términos de qué? En términos de impuestos sobre la renta. Y en la mayoría de los países de América Latina, esa elasticidad es mayor que 1. Es decir, estamos hablando de 1.50, de 1.30. Es decir, que cuando es 1.30, si el producto que creció en $1, usted recibe adicional a ese peso 30 centavos. ¿Qué no es lo que está pasando aquí? Pero lo mismo ocurre con el impuesto sobre la renta y también ocurre con el ITEVIS y el impuesto a las personas. De esa manera reacciona los impuestos cuando crece el producto, de tal manera que no hay una comparación. Por eso es que durante 50 años de crecimiento, sencillamente lo que tenemos es una deuda creciente como resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Dicho esto, entonces, la pregunta que es la que formulaste, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque durante más de 50 años el gobierno dominicano tiene exenciones fiscales que justamente en este año se estimaron para el 2024 en 310 mil millones para zona franca, para el sector turismo y para muchísimas empresas que se acogen a... ¿Y cuánto esperan recaudar una reforma fiscal? No, eso no se ha dicho todavía. O sea, se están planteando números, o sea, hay instituciones que han planteado que el impuesto sobre la renta debe bajarse de 27 a 10 y de la misma manera debe bajarse para los individuos. Pero sí hay un estudio del año del 2017 que establece que en el impuesto sobre la renta se va del 60% del impuesto. Las empresas y de la misma manera los individuos. 60%. Entonces, en el lado del ITEVIS, ese mismo estudio de la DGI, o sea, de la Dirección General de Impuestos Internos, establece que en el impuesto al valor agregado o al ITEVIS se va del 40%. Entonces, hay que decir que ese impuesto sobre la renta, estamos hablando de alrededor de unos 250 mil millones. Si ese es el 40% de la totalidad que se debe recaudar, entonces imagínate que se lograra tener un programa para reducir la evasión del impuesto sobre la renta. No tendríamos que hacer reforma fiscal. O sea, no tendría que modificar tasas ni como algunos plantean, aumentar la base del ITEVIS y aumentar el ITEVIS también. Pero más que eso, todo el mundo paga, o sea, todas las personas que consumen pagan el ITEVIS. ¿Y quién es que no lo paga? ¿Cuánto se está recaudando en ITEVIS? 550 mil millones. O sea, es el mayor aporte. Es el mayor aporte. Perfecto. Entonces, si ese es el 40% del 100, entonces el 100 me debe llegar por lo menos a los 700 mil millones de pesos.
no se necesitaría una reforma fiscal si efectivamente el gobierno comienza justamente con un plan para reducir esa evasión. Pero peor aún, la gente que evade está protegida por todos los gobiernos. Entre el año del 2001 y el año del 2020 hubo 5 amnistías fiscales. ¿Qué significa amnistías fiscales? Que usted no pagó lo que debía pagar, entonces usted entra en un proceso de negociación con el gobierno, le paga una parte, se deja la violación sin ningún tipo de efecto, usted no violó la ley y nadie puede revisar ese periodo para el cual se le dio la amnistía. Entonces eso es lo que está respaldando justamente que haya un comportamiento de la gente, de las empresas y del público para no pagar el impuesto sobre la renta, para no pagar el ITEVIS, porque cuando ya eso se ha acumulado y llegan a ser cantidades importantes, pues inmediatamente viene otra amnistía fiscal. Y esa amnistía fiscal se ha producido más o menos en promedio cada 5 años durante ese periodo. Entonces tenemos una cultura de evasión que está siendo respaldada por el gobierno con las amnistías fiscales. O sea, evade, no importa, evade, porque al final el gobierno te va a dar una amnistía fiscal. Entonces, esos son, digamos, los problemas de origen, esas son las causas de la falta de ingreso del gobierno. Pero también hay que decir del otro lado el gasto público. El gasto público es un gasto público que se despilfarra, que el presupuesto público no tiene ningún tipo de objetivo, que el presupuesto público no se puede evaluar porque no tiene metas ni tiene indicadores, porque eso es un barril sin fondo que está a la disponibilidad del presidente de turno, que sencillamente quiere hacer un elevado, pues hace un elevado, quiere hacer un teleférico, hace un teleférico, que quiere hacer una carretera, hace una carretera, y todos los que están del otro lado es el sector privado, que como siempre, sector privado que financia elecciones y que también financia a los directivos de cada uno de los ministerios que a ellos les interesa para hacer lo que justamente siempre han hecho, sencillamente ganar mucho dinero con el despilfarro del dinero público. Lo que yo estoy viendo es, del año 2020 al presente, se han cogido prestados cerca de 38 mil millones, según he escuchado en los medios, no sé exactamente. Seguro más de 25 mil millones de dólares. Seguro de eso. Y no hemos visto qué se ha hecho con eso. Bueno, pero tú tienes... ¿Qué construcción tenemos? El monorriel, las carreteras. Sí. Aquí lo que se hace, los problemas fundamentales no son de carretera, son de salud, son de educación, son de seguridad ciudadana, es de alimentación de la gente con salarios que no le permiten a los ciudadanos comprar una canasta familiar que le permita mantener la salud. Entonces, ¿para qué se usa el dinero? Para construir. ¿Qué es lo que hay? Construcciones. Pero yo no la veo tanto. Yo veía como que en los gobiernos anteriores se notaba más. Por ejemplo, Punta Catalina, o sea que son obras que... Sí, pero bueno, eso pudiera ser una inversión prioritaria para cualquier gobierno que entienda que hay un déficit en la generación eléctrica y la distribución de electricidad. Pero el asunto es que los problemas fundamentales del país no están siendo atendidos con ese gasto público, están otros atendidos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se está haciendo no está generando tampoco un efecto positivo de expansión del producto, porque cuando tú dices yo estoy gastando en salud, yo lo que estoy es haciendo que el capital humano dominicano sea mejor, o sea, un trabajador saludable. Pero cuando yo atiendo el problema de educación, lo que estoy haciendo es que el talento que tienen los trabajadores se le permite desarrollar y usted completa teniendo un capital humano que es listo, digamos, para emprender un viaje de crecimiento y de desarrollo de un país. Pero para ahí no está yendo el dinero. Cualquier hospital público usted va y las necesidades que hay en los hospitales públicos, eso es una calamidad, ¿no? Le ha entregado un negociazo el gobierno anterior y lo sigue haciendo
a las pensiones y a la seguridad social. O sea, hablando de salud. O sea, las AFP tienen ganancias anuales de alrededor de 30,000 millones de pesos. Y un individuo que está cotizando 30 años tiene que esperar esas 3 décadas para cobrar el 23% de su salario. Pero las AFP están haciendo 30,000 millones de pesos anuales de beneficio. Entonces, ese es un negocio totalmente redondo para los, digamos, para la gente que tiene el negocio, de la misma manera en la salud. Es una cosa. Hay muchas cosas que sabemos que no están funcionando, pero no hay propuesta de que se arregle. Por ejemplo, según me he enterado, el sistema de la seguridad social aquí en República Dominicana fue copiado del modelo de Chile. Y Chile ya tiene, ¿cuándo? 2 o 3 años que remodeló eso. Sí, remodeló. Pero lo que pasa es, eso le costó a los chilenos, fueron casi un mes en la calle. Porque en estos países, digamos, la gente, la ciudadanía no tiene congreso. El único congreso que tiene la gente es la calle, y Chile también lo mostró. Cuando se han hecho reformas ha sido justamente por presiones populares. Esa es la verdad. O sea, ese Congreso está lleno de representantes de quién, de los empresarios, está lleno de representantes de los riferos, está lleno de representantes de los narcotraficantes. Esos no son los que nos representan al pueblo, ni a ti ni a mí nos representan. Esos van a hacer sus propios negocios. Entonces, desde ese punto de vista, la democracia, como no funciona institucionalmente en este país, necesariamente la otra institucionalidad es la calle. Por esa razón, ¿cómo salen los corruptos PLDistas? Salen justamente por una demostración de la gente que ya no quería seguir con la corrupción del PLD y pasa marcha verde. Cuando no quieren que se exploten, por ejemplo, Loma Miranda, ahí tiene la gente en la calle movilizándose por eso. Aquí cada conquista que ha tenido la gente ha sido en la calle, no ha sido negociando en el Congreso, porque ahí no hay nada que negociar, todo eso está negociado. Ellos te invitan a la vista pública y después hacen lo que les dé la gana. Exactamente, entonces eso no eso es para cumplir un requisito. Un requisito que la gente vea, mira, fuimos, no, ya la decisión fue predeterminada y por ahí que va. Efectivamente así es. Entonces, por ejemplo, si el gobierno quisiera resolver el problema fiscal, además de lo que yo he mencionado, podría utilizar toda la deuda que tiene el Banco Central. ¿Qué dijo el gobernador? Que iba a capitalizar el Banco Central, y lejos de capitalizarlo, ha empeorado el Banco Central desde el punto de vista de la capitalización. Y ahí hay 1 billón de pesos emitido en bonos, que obviamente es un negocio que tiene el Banco Central. ¿Con quién? Con los bancos comerciales, porque emiten a 10 y tú lo vas a comprar y te dan 7 y se quedan 3 en el camino. Ese dinero podría muy bien, que está sentado en el Banco Central sin hacer nada, financiar al gobierno. Sencillamente yo decirle, bueno, tesorería, de la misma manera que hace Estados Unidos. ¿Qué hace tesorería? Emite bonos y se lo compra la Reserva Federal. Eso se puede hacer aquí y se financia el gobierno de la misma forma. Lo único que habría que tener un cuidado extraordinario en el sentido de que los gobiernos se pueden acostumbrar a eso y no hacer la tarea que tienen que hacer ahora en este momento. Aquí el gobierno cogió dinero prestado a la TCS, ¿no fue? O a la Seguridad Social. No. En la pandemia le cogió 40,000 millones, ¿no fue? No, eso fue, no, ellos hicieron, ampliaron la base monetaria a través de reducir el encaje legal de los bancos comerciales para que ellos tuvieran mayor posibilidad de prestar. Pero ¿a quiénes se fueron eso? Se fueron a las empresas, o sea, no fue a la gente. O sea, le dieron dinero a las empresas en un momento en que la producción estaba cayendo y que no había necesidad
Y el consumo, no solamente la producción, sino que el consumo estaba cayendo y no había necesidad de expansión. Entonces, encima de eso, tú le das a los bancos comerciales dinero para que presten, que obviamente se utilizaron para otras cosas. Se gastaron rápido. Entonces, fue cuestión de días, ya no había fondos. Es que yo no sé si lo gastaron, ese es el problema. Porque si tú estás enfrentando una crisis y tú eres un gerente de una empresa y sabes que la demanda está cayendo, tú no puedes en ese momento coger dinero prestado porque tú no puedes aumentar tu oferta, porque nadie te va a comprar. Tú lo que vas a hacer es aumentar tus inventarios. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue algo, digamos, oscuro desde ese punto de vista, ¿no? Apolinar, desde el punto de vista, desde tu punto de vista, de esos ingresos que recibe el Estado, los diferentes impuestos, ¿cuál sería el que menos afectaría a la mayoría de los dominicanos? El menos doloroso. Mira, hay dos teorías que se contraponen. Hay una teoría de la cual veníamos justamente conversando en el camino, y era que hay digamos, el impuesto que menos daño supuestamente hace a una sociedad es aquel que se le pone al consumo. Porque si tú se lo pones a los beneficios, los beneficios tienen una acumulación menor, invierten menos, crean menos trabajo y entonces hay más desempleo y eso contribuye a fortalecer la falta de demanda. ¿Tú estás con que sea el ITEVI entonces? No es que diga que sí, digo que es el que más recauda. ¿Pero por qué es el más recauda? Porque las responsabilidades fiscales que tiene el empresariado es mucho menor y además lo evaden. Lo que yo veo es que el ITEVI es el más rápido de implementar. No. Porque si tú dices hoy ya aumentamos el ITEVI, ya el otro día empieza a cobrarlo. Sí. Pero tú aumentas los impuestos, tienes que esperar el ciclo comercial de las empresas para pagarlo. No, tú tienes un ciclo de pago. Si hubiese una supervisión adecuada, las empresas tuvieran un pago adecuado de sus responsabilidades fiscales, pero no ocurre así. O sea, la falta de supervisión que tiene la DGI es asombrosa en el sentido de que pagan quienes, o el ITEVIS, pero aún de ese ITEVIS se le van 40%. Dios mío. Entonces esa es la gran calamidad que tenemos nosotros en el sistema tributario dominicano. Apolinar, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Continuando con nuestra conversación con el economista Apolinar Veloz, y estamos tratando el tema de la reforma fiscal. Apolinar, yo he ido a mencionar de que de bajar el ITEVI a un 10%, algunos economistas, se recaudaría más haciendo eso. Hay quienes dicen eso. Pero si no mejora los procedimientos de captación. Hay quienes dicen eso, o sea, comencé diciendo que hay dos teorías económicas que están compitiendo y las dos son contrarias. Una que dicen que es la economía de la oferta, que dice que a los empresarios no hay que ponerle impuestos, porque esos son los que generan la riqueza, esos son los que crean empleo y esos son los que hacen todo. Y que por el contrario, todos los recursos deben provenir del consumo, ¿no? Porque ¿sabes? Primero es la mayoría de la gente que consume, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otra teoría que establece, no, espérese un momento, o sea, vamos a dividir toda la carga fiscal entre toda la población, atendiendo fundamentalmente a la capacidad de pago. Si usted tiene capacidad de pago, usted debería pagar más que el que no tiene. Entonces, a eso es lo que le llaman progresividad en la, digamos, determinación del tipo de impuestos que tienen, digamos, los países. Normalmente el impuesto sobre la renta debe ser un impuesto progresivo y típicamente se califica el impuesto al consumo como regresivo en el sentido de que la gente que lo paga es la que más consume, pero es la que menos gana. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se plantea es lograr una estructura tributaria que tenga cierta progresividad y
que al mismo tiempo... Tú quieres poner al que gana más que pague más. Al que gana más que pague más. Poner diferentes brackets, sí. seguro que tú ganas. Y de hecho, los empresarios dominicanos no solamente ganan más, sino que además tienen una serie de leyes que le permiten dejar de pagar, además de que evaden y además de que tienen elusión fiscal que le permite la ley. Entonces ellos, al final de cuentas, el esquema tributario dominicano descansa fundamentalmente en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto, en el impuesto sobre bienes de consumo, que es un impuesto regresivo, porque el individuo que gana 7,000, 10,000 pesos o el salario mínimo, cualquiera que sea, paga exactamente lo mismo que un individuo que gana 1,000,000 de pesos. La rata del impuesto sobre la renta actualmente es de 20. Es de 27, pero también dentro de los 27 tiene que también contar con una serie de exenciones, o sea, hay una serie de reconocimientos que le hace la ley a los empresarios y por eso no pagan impuestos. Por ejemplo, te doy un caso, las empresas pagan impuestos por la ganancia neta. Nosotros, los trabajadores, pagamos impuestos por el ingreso bruto. Entonces ahí hay una diferencia enorme. Entonces hay un tratamiento diferencial y la preferencia justamente en ese tratamiento la tienen los empresarios. O sea, cuando tú recibes tu sueldo, a ti te quitan, dependiendo de la categoría en que tú estás, aquí te quitan el 25 o el 27% como corresponde. No, aquel no paga sobre el ingreso bruto, aquel paga sobre el ingreso neto. Después que ellos cubren todos sus gastos, que le quedan los beneficios, entonces ellos a los beneficios le ponen una cuota de impuestos. Entonces, hay alguna gente, por ejemplo, que plantea que esos dos pagos deben ser iguales, deben tener la misma base, no deben tener base distinta. Entonces, ¿eso te afectaría los niveles de inversiones? ¿Te afectaría los niveles de inversión? Los afecta ahora y ellos pagan impuestos sobre la renta por ¿cómo se llama? Por la ganancia neta. Entonces, el asunto es el siguiente. O sea, tú estás grabando porque ellos al mismo tiempo están pidiendo que, por ejemplo, se le debe quitar el impuesto al pago de los dividendos de las acciones, porque eso sería doble imposición, y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la empresa paga impuestos sobre la renta, ¿no? Y esa es una responsabilidad de la empresa, de su beneficio. Pero quien recibe el rendimiento de una acción, eso es parte de su ingreso, de su ingreso. Entonces tiene que pagar impuestos. 10%. Eso se paga en Estados Unidos. Nadie ha hablado de doble imposición en Estados Unidos, pero aquí la gente se atreve a hablar de doble imposición cuando el que tiene beneficio por, recibir los dividendos de una acción, entonces dice que es doble imposición. No es doble imposición. Es una imposición a tu impuesto sobre la renta, no como accionista de la compañía. Sí. En Estados Unidos y Canadá, sí, tú tienes que pagarlo. Claro. Entonces, es un conjunto de elementos que hay necesariamente que modificar en la estructura tributaria, pero también el gasto hay que ponerle mucha atención, que esta reforma tributaria debe ser equitativa. O sea, tú no le puedes quitar un centavo más a quien siempre ha pagado y darle un centavo más a quien siempre ha tenido privilegios. Entonces ese es un problema. Y eso lo tiene que abordar la reforma fiscal. Pero además tiene que abordar tres temas fundamentales del lado del gasto. El 87% es gasto corriente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tú tienes el sueldo y salario, donde están los empleados de los partidos políticos, que en esta ocasión ha tenido que incrementarse porque esta administración no pudo votar a los PLDistas que están ahí porque ellos se sembraron a partir de la ley de carrera administrativa. Entonces la nómina pública ha tenido que subir. No ha tenido el beneficio sencillamente de votar lo que estaban y poner lo que llegan, ¿no? Sino sencillamente incrementar esa gran cantidad de empleados que tiene un gobierno grande, pesado sobre todo ineficiente. Pero también
están las transferencias sociales. ¿Qué hacen las transferencias sociales? Que yo le doy comer el primero, supérate, y doy un montón de dinero, y doy 1 millón de tarjetas, para que no la gente salga de la pobreza, o pueda, digamos, a través de algún programa de educación, poder prepararse y salir de ese estado en el que necesariamente tiene que sobrevivir con una transferencia fiscal. Sino tú sabes por qué, porque el gobierno lo usa para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tome ese dinerito y se lo sume al ingreso que reciben los pobres. Y entonces dicen que salieron de la pobreza. Sacaron de la pobreza. Sacaron de la pobreza. Entonces, ese es, pero al final de cuentas, al cabo de cada elección, lo que eso busca es que sencillamente yo logre que tú me des el favor de tu voto. Y no es el favor de tu voto, te lo están comprando de antemano. Entonces, tercero, el pago del servicio de la deuda. Más del 25% del gasto, de ese gasto corriente, que es el 87% del total, 25% de eso se utiliza para pagar la deuda pública. ¿A dónde va esa deuda pública? Si yo estoy pagando lo que son tenedores de bono del exterior, ese gasto que estoy haciendo no tiene ningún impacto en la economía dominicana. Y se asume normalmente que cuando se gasta más, debe haber un crecimiento del producto, o sea, porque el gasto público es parte de la demanda, y al aumentar la demanda, obviamente, eso se va a distribuir entre todas las empresas producen más y sencillamente tú tienes crecimiento económico. Pero aquí la economía dominicana siempre creció, solamente hay que poner al gobernador que está ahora y él la hace crecer sin crecer, porque esos son números nada más. ¿Y por qué yo no veo que ese impacto, ese crecimiento, después de haber cogido tanto dinero prestado, no se reflejó ahora en estos 4 años? Efectivamente. Tenemos que una de las cosas que yo critico, por ejemplo, es que en el año del 2022 el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo publicó que el índice de Gini era de 0.78. El índice de Gini lo que mide la concentración del ingreso. Mientras más cerca de 1 está igualmente distribuido, cuando está más cerca de 0 está peor distribuido. Si tú te acuerdas, en el año del 2003, cuando hubo la crisis financiera, ese índice fue de 0.52 y fue un tremendo escándalo, terrible. Ahora no se ha hecho una fiesta nacional, no sé ni cómo, porque no se ha descubierto ese indicador. Pero un año después, ese mismo indicador había bajado de 0.78 a 0.38, lo que significó que después de haber dado un gran salto, entonces caímos por debajo del peor momento de la historia moderna en términos de pobreza, que fue el año del 2003, cuando nos dijeron que habían entrado 1 millón de dominicanos a la pobreza en este país. Entonces, el año siguiente, cuando publicaron ese 0.38, eso era de agarrarse los moños y decir, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y la respuesta a esos dos números tan distintos son respuestas metodológicas. Una se calcula con el ingreso neto y la otra se calcula con el ingreso bruto. Entonces la del 78 es con 0.78 con el ingreso bruto y la otra es con la de 0.38 con el ingreso neto. ¿Por qué te están quitando los impuestos? Entonces, cuando tenemos un país donde los indicadores no nos sirven para tomar decisiones de políticas públicas, estamos perdidos. Y como tú te has planteado varias veces en este mismo programa, ¿y dónde está el dinero? Es que no sabemos dónde está. Ahora, de una cosa sí podemos estar seguros, de que alguien con ese gasto de dinero hizo beneficios y que de los beneficios son más grandes y que dentro de poco, 1 año, 2 años más tarde, vamos a tener otra amnistía fiscal para sencillamente hacer que todo eso que no pagó impuestos, sencillamente logre poner los impuestos de manera regular y que no pasó nada. O sea, es un ciclo repetitivo, continuamos exactamente, lo mismo. Sí. Tú me estás dando informaciones hoy que no lo quería escuchar. No, pero a esto es que nosotros nos estamos, digamos, estamos de frente y esta administración tiene ese reto de frente.
Que se me parece tanto al PLD. Es ¿Esto es PLD? ¿Cuáles son las diferencias? Es que las diferencias han sido, hay cuestiones que el PLD no se atrevió a ponerla en ejecución a 100%, que fueron las APPs y los fideicomisos. Y esta administración llegó, aprobó la ley, aprobó el reglamento, pero en poco tiempo. Porque la estrategia de la gente que le financió la campaña al PRM, de los ricos que le financiaron la campaña al PRM, era tomar los negocios y el dinero público para hacer esos negocios. Entonces, ¿en presencia de qué? Estamos en presencia de institucionalmente tener otros elementos, pero estamos en el fondo en lo mismo. Estamos sencillamente... ahora, una diferencia va a ser que tú no vas a poder saber si la ejecución de esos dineros fue una ejecución correcta, si no se malversaron fondos, si no se robaron fondos, si no hubo corrupción, porque la ley de fideicomiso y la ley de APP le impide al Ministerio Público saber lo que está ahí. Y esa era una advertencia que la ha hecho siempre el Fondo Monetario Internacional a todos los países que va. Y eso yo lo dije en muchísimos programas y eso no se hizo. Es que esa era la decisión. Y ahora... Pero a mí lo que me da que esas son decisiones para mejorar el bien común de los dominicanos. Y tú vas al Congreso y se unen. Sí. La oposición como de gobierno se unifican. Son de la misma naturaleza. O sea, los políticos dominicanos son de la misma naturaleza. Ellos van al gobierno normalmente a servirse del gobierno, no a servir. Es decir, es sencillamente a desviar fondos públicos para sus proyectos privados, y lo hace el sector privado y lo conjuntamente con los políticos. Y por eso el sector privado financia los políticos. Por esa razón es que yo digo, esta democracia no funciona. Esta democracia es para un grupo y se supone que la democracia debe beneficiar a todos. Lo que sí te digo es que esta es la primera reforma fiscal que ha levantado ese nivel de malestar que hay en la población, como nunca antes. Yo nunca había visto esto. Yo converso con los clientes míos y desde que toco el tema la gente cambia el rostro una vez. Pero tú sabes cuál es el precedente importante de esta reforma fiscal, que no la tuvieron las anteriores. Fue Marcha Verde. Nadie se acuerda de eso. Pero de lo que sí la gente se acuerda fue el elemento ideológico que puso en la cabeza de la gente esa Marcha Verde. ¿Por qué se estaba peleando? Se estaba peleando por sacar la corrupción del gobierno. Pero ahora lo que hicimos fue meter, digamos, las exageradísimas ganancias del sector privado a través de la creación de instituciones. Yo lamento, yo participé en las marchas. No, sí. Y yo estuve ahí presente y ahora que veo a la gran mayoría de los dirigentes de Marcha Verde nombrados en el gobierno haciendo lo mismo que estaban protestando que no se hiciera. Sí. Y yo digo, ¿y quién no protesta? Ahora las Parras ¿En quién se puede creer? Pero ahora las Parras necesita 4.000, 5.000 millones de pesos. ¿La qué? Las Parras, las cárceles la que por la razón de las Parras tuvo que renunciar el ministro de la Presidencia. O sea, no entiendo. Yo tampoco. Apolinar, llegamos al final ya, programa. Nos queda un minuto, alguna exhortación que tú le tengas a nuestra teleaudiencia aquí en Comunidad Minera. No, mira, yo pienso que la reforma fiscal, si se hace como tiene que hacerse, puede servir para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Si se hace mal, entonces vamos a tener un serio problema en el 28, porque afectará a este gobierno y a su partido, y tal vez nosotros veremos en el escenario político a gente que no queremos ver. Muchas gracias, Apolinar. Gracias por acompañarnos. Y Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Vayan con Dios. Comunidad Minera.